Libertad, con Luis del Pino. 8:43 minutos, 7:43 en las Islas Canarias. Ya saben ustedes que hemos estado regidos en Occidente por una élite, por una casta repugnante que ha implantado una serie de doctrinas decrecentistas, básicamente destinadas a, utilizando todo tipo de excusas, por ejemplo la excusa climática, pues hacernos aceptar que cada día seamos más pobres, llegando hasta el punto de que una de las del foro de Davos pues llegó a publicar un artículo donde decía textualmente lo de: en el 2030 no tendrás nada y serás feliz. Bueno, hoy tenemos con nosotros al gran don Javier Venegas. Buenos días, don Javier. Buenos días, don Luis. Que ha sacado un libro que hace uso de esa frase, pero la reformula en el sentido correcto. No tendrás nada y no serás feliz. Ya, es que lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, ¿no? Bueno, el libro está editado por Disidentia, que es, como ustedes saben, esa revista de pensamiento que dirige don Javier Venegas y en la que colaboran pues firmas extraordinarias, incluyendo los artículos del propio don Javier, a quien también pueden leer en The Objective. Bueno, don Javier, la verdad es que me parece un completo acierto el libro. Y ahora, si le parece, después de saludar a nuestro segundo tertuliano del día, que es el gran, el joven, el guapo, el macizorro, don Asís Timmermans, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, aquí 10 minutos esperando a que me salude. ¿Qué tal? ¿Cómo? Bueno, bien. Bueno, vamos a comentar un poquito en este tiempo hasta las 9. Luego vamos a entrar en toda la procelosa actualidad del día, pero vamos a hablar un poquito del libro de don Javier Venegas. Don Javier, cuéntenos un poco la tesis del libro, aunque la verdad es que el título es bastante explicativo. Bueno, la tesis del libro, yo creo que más que una tesis es una descripción del es una estado descripción. calamitoso. Yo creo que más intento en todo lo posible basarme en los hechos, también en los datos y las referencias. Entonces, pues bueno, yo los pongo, intento ponerlo un poco de orden y un poquito de una estructura. Entonces, la realidad es simple. Occidente, sobre todo Europa, especialmente Europa, ha vivido, digamos, dentro de un orden que podemos llamar un consenso socialdemócrata, en el que había un equilibrio, una alternancia entre socialdemócratas como tales y demócratas cristianos, que los dos pues han... Socialdemócratas de todos los partidos, que diría Hayek. Sí, un equilibrio. Entonces, hemos vivido una época que es cierta, de bonanza y de paz, pero que ha sido posible por unos factores muy concretos, ¿no? Entonces, han llegado las élites a convencernos de que el éxito de esta prosperidad, de esta paz, ha sido básicamente, digamos, como los chinos intentan hacer con su modelo, responsabilidad de ellos, ¿no? De ese modelo socialdemócrata, ¿no? De un Estado cada vez más creciente, cada vez como más omnipresente, más preocupado, entre comillas, por los ciudadanos y tal. Entonces, ese idílico discurso es radicalmente falso. Es decir, si el modelo socialdemócrata pudo funcionar, no fue por sus bondades o por sus aciertos, sino porque vivimos una época con un viento de cola extraordinario que yo creo que va difícilmente a repetirse, ¿no? Es decir, vivimos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hemos vivido en Europa pues con muchos factores. Por ejemplo, una cosa que ahora ya ha desaparecido, que era fundamental, una energía abundante y barata. Ya esa energía abundante y barata no es tal, entre unas cosas y otras. No. Bueno, pero porque ellos mismos se encargan de hacer la cara. Bueno, y también porque la crisis del petróleo de 1973 marca un punto de inflexión. Yo creo que ahí es donde se le deben, digamos, los fallos al modelo, y unos fallos muy groseros. Y bueno, pues, hemos vivido con una energía abundante y barata, hemos tenido un boom de la natalidad que ahora mismo digamos que es al revés, justo lo contrario, hay una especie de colapso, digamos, poblacional, de nacimientos.
tuvimos una demanda de mano de obra y porque había que reconstruir Europa, y eso se proyectó mucho tiempo también gracias a la inversión estadounidense, ¿no? Es decir, que fuimos un poco la China de los Estados Unidos, ¿no? La fábrica de un momento dado, la fábrica del mundo. Y bueno, pues también tuvimos otros factores como pueden ser, por ejemplo, pues yo qué sé, ahora mismo se me olvidó uno que es fundamental. Uno fundamental, que era la amenaza de la Guerra Fría, la Unión Soviética. Entonces, que nos mantenía a todos ordenaditos y a los países occidentales con sus más y sus menos, pero sin levantar demasiado la cabeza porque el gran peligro estaba al otro lado del muro. Todo eso ha desaparecido hoy en día. Está desaparecido desde hace tiempo, pero seguimos funcionando como si todo eso siguiera existiendo. Entonces, ¿por qué seguimos funcionando así? Porque la élite que se ha desarrollado alrededor de este sistema, que también incluye magnates, incluye gente variopinta, no solo políticos, sino también una élite académica, una tecnocracia, una cantidad de personas que se dedican a mirar qué es lo que hacemos y lo que no hacemos, a estudiar las desigualdades, todo este tipo de cosas. Pues evidentemente, si las personas toman conciencia de que hay que cambiar básicamente el modelo de forma bastante radical, pues se van a dar cuenta de que todo esto habría que prescindir de muchos de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo para que esto no ocurra? Mantener el espejismo de ese modelo a base de endeudamiento y, sobre todo, trasladando el coste de no transformarse, de no cambiar a los ciudadanos, es decir, empobrecerlos. Nos quieren convencer, además, si nos damos cuenta de que tú te empobrezcas, tú, es la virtud que salvará al mundo, al planeta. Es decir, no viajes en avión. Es decir, no poder viajar en avión. No comas carne. No comer carne porque no. Comparte piso. Claro, es decir, no tengas casa, no tengas hijos. Es decir, porque los hijos son malos. Además, tú no estás preparado para ser padre. Y ser padre es como más difícil que poner al hombre en la luna. Tú no sabes lo que es criar un hijo. Porque tú no sabes psicología, no sabes. Es decir, nos han colocado en una situación que gradualmente nos están arruinando. Y lo están haciendo precisamente para que todo este sistema, que no podemos sostener ya, no lo podemos sostener, es que matemáticamente no lo podemos sostener, ellos lo que van a hacer es acostumbrarnos a los costes de esa no transformación, convenciéndonos de que no son costes de esa no transformación, sino que son decisiones inteligentes destinadas a salvar el mundo, porque ellos son omniscientes y saben, ven a 100 años vista lo que necesitamos para vivir. Nos quitan el automóvil, nos quitan absolutamente todo. Pero además, Javier, no he podido todavía leer tu libro, pero es curioso porque los tintes que tiene este no tendrás nada y serás feliz, que es lo que decían ellos. Aida Anken es la autora de la frase, que en realidad es una idea que contiene en un artículo suyo que se publica a propósito del foro de Davos de 2016, foro económico, y que republica Harper's o otra publicación, no me acuerdo ahora mismo, igual me equivoco, y que dentro de su ingenuidad, curiosamente, ella es una socialdemócrata, creo que es de Dinamarca, que casualmente mientras publica eso, ella ya está trabajando para una serie de empresas como asesora y seguramente cobrando un buen dinero, relacionadas con la transición energética. Claro. Es que esto es un negocio. Ya empezamos mal. Pero los tintes para la población, porque yo sé que quien hace esto está haciendo un negocio. Paréntesis, uno de los datos que ayer salía o antes de ayer salía es que de la Agencia de Desarrollo Internacional USAID. Norteamericana, USAID, se otorgaban casi $60 millones al foro de Davos. $60 millones. Bueno, pero dicho esto, este decrecentismo para la población en general tiene unos tintes religiosos. Es decir, si es verdad que para muchos es un negocio, en general la población convencida, los socialistas de todos los partidos, que decía Hayek en la dedicatoria de Camino de Servidumbre en el 44, en general la población tiene como algo religioso, es decir, les han convencido de que precisamente las cosas que más han contribuido a nuestro desarrollo
son muy malas. Es decir, entonces, si tú dices en un ámbito así de derecha ilustrada, ¿no? Es decir, socialista ilustrada, que los combustibles fósiles son fantásticos, se escandalizan, parece que estás diciendo algo malo, o que el coche ha sido un invento que no solo ha salvado vidas. Es que el coche ahora mismo te convierte en técnicamente o moralmente para ellos en una sesión. Claro, o que el petróleo. Se cumplen ahora 45 años de la famosa apuesta, no voy a hablar de esto porque sería largo, pero de la famosa apuesta entre Paul Ehrlich y Julian Simon, el economista, que, bueno, hablando de que se acababan los recursos, y entonces... Oye, ¿os dais cuenta de una cosa? Sí, perdón. ¿Os das cuenta yo creo que el pueblo se tiene que dar cuenta de todo este tipo de jeringues, ¿no? Es decir, durante muchas décadas estuvieron advirtiendo sobre el agotamiento de los recursos. Sí. El famoso documento del MIT que además la Unión Europea ha celebrado, curiosamente, el aniversario de la publicación de ese documento, ¿no? Que es un documento que además se ha rectificado 1000 veces y que tuvo muchísima relevancia. Hablaba sobre todo de una idea, de un concepto, es decir, el fin del mundo vendría por el agotamiento de los recursos. Es decir, la Tierra no podía soportar este expolio. Claro, vale. Lo cual parte de un error de base. Entonces, parten de una idea. Cuando se demuestra con el paso del tiempo, decían, pasaba a acabar el oro en 1978, el petróleo en 1981, el no sé qué, el estaño, no sé, es decir, hacían un pronóstico. Sí. Los científicos sociales. El Club de Roma y sus límites del crecimiento. Ese es el libro, el informe del MIT. Cuando se demuestra que todo eso no se cumple, porque el petróleo no se acaba, ni el estaño, ni el oro, ni nada de lo que pronosticaron se acabó, ni tiene pinta de que se vaya a acabar en breve. Entonces, fijaos el cambio más radical y más interesante que hacen. Ya el problema no es el agotamiento de los recursos del planeta. Es que al consumir esos recursos estamos provocando un calentamiento que va a acabar con el planeta. Es decir, es increíble que no nos demos cuenta de cómo cambian un discurso que fracasa estrepitosamente y nadie cae en la cuenta de ese giro no le importa, brutal. Porque es religioso. ¿Qué va religioso? Es una especie de religión inducida. Bueno, decir, a mí, por ejemplo, cuando dice Margallo, este señor del PP, que porque tenemos algo en contra de la Agenda 2030, es decir, no es un contra o a favor. Es decir, la idea horrible y terrible que hay detrás de la Agenda 2030 es la creencia de que un grupo de iluminados pueden decidir cómo debe ser el mundo y que ellos mismos se arrogan el papel de sumos sacerdotes, porque García Margallo me imagino que será cristiano, entonces cree que eso es la búsqueda del bien. Bueno, la búsqueda del bien es el libre albedrío de las personas. No, es democristiano, que no es lo mismo, que es mucho peor. Bueno, es el posicionamiento político, pero les digo, me imagino que él en lo que será cristiano. Entonces, es decir, ¿por qué tienes algo en contra si hay algo bueno? Es decir, no es que esté en contra o a favor de una idea determinada, otra es la idea. Lo que estoy en contra es de que os reunáis y decidáis cómo tiene que ser la vida de las personas. Eso, es decir, no pero la gente, ¿por qué acepta eso? Porque acepta acríticamente una serie de cosas que si miraran, no digo los datos, sino, es decir, las cosas básicas, verían que está basado en falacias y en creencias maniqueas. Por ejemplo, decían del agotamiento del petróleo o de materias primas. Hoy, las reservas de petróleo declaradas hoy son muchísimo mayores que hace 50 años, mucho mayores. Y eso que están penalizando las prospecciones. Sí. Eso es hablaba de la famosa apuesta entre Ehrlich y Simon, que ante esta idiotez del agotamiento de los recursos le dijo Simon, vamos a ver, elige cinco materias primas cualesquiera y dentro de 10 años te apuesto X cantidad de dinero a que han bajado de precio. Elige las que quieras. Y entonces empezó a elegir las más, tungsteno, no sé qué, no sé cuántos. Y efectivamente la apuesta fue en el 1980 y a los 10 años ganó Simon, porque en todas las 5 había bajado el precio. Pero claro, esta religión climática dice, bueno, ya que las reservas de petróleo en realidad son cada vez mayores, además, independientemente de la crisis del 73 y de muchas otras cosas, vamos a hacer una cosa, que es que vamos a subir el precio de la energía forzadamente. ¿Cómo lo hacemos? Le ponemos más regulaciones, le ponemos muchísimos impuestos, etcétera. Establecemos la taxonomía social que además, sanciona
sanciona restringiendo el crédito a aquellas actividades que consideremos no buenas. Incluso para que no sea solo una acción política limitada a los bancos del Estado o los bancos controlados o los bancos centrales, lo que hacemos es que esa taxonomía también se la aplicamos a los bancos. De tal forma que si un banco apoya o invierte en esos sectores, sea penalizado también y tenga menos capacidad de acceder al Es tremendo. crédito. Por eso, a ver, la batalla cultural famosa es importante. Yo creo que yo no soy nada optimista y después de escuchar ya por la mañana a don Luis del Pino, ya esta mañana usted casi me ha deprimido, ¿no? No sé. ¿Por qué? Pues porque, bueno, usted da toda una serie de datos, todos absolutamente alarmantes, o un análisis alarmante, y luego por alguna extraña razón es optimista en que... Pero qué dato alarmante, ¿sabes? Sí, bueno, esta mañana estaba hablando un poco de la situación política en general. Bueno, pero a lo que voy es que... A lo que va usted es a la pausa publicitaria. 2 minutos, seguro que ustedes han visto alguna vez han escuchado a ese coche que pasa por las calles. El jamonero, se tapizan sillas, sillones, mecedoras, descalzados. Ah, no, es el tapicero. Ese es el tapicero, Perdón, ese es el tapicero. El jamonero es quien acaba de entrar en el estudio, don Gonzalo. Es él. Le ponía la cara. Es Gonzalo Alonso, el jamonero, así se le conoce ya en todo el mundo, porque de un tiempo a esta parte Gonzalo Alonso es el responsable de organizar este sorteo para premiar la fidelidad a los oyentes de Radio Libertad. Gonzalo, ¿qué hay que hacer para conseguir uno de los muchos jamones que estamos sorteando? Es muy simple, solamente hay que entrar en la página web de sorteoradiolibertad.es, completar nombre y apellidos, correo y código postal. Así de sencillo, es un formulario muy corto. Si ustedes quieren conseguir uno de los muchos jamones que estamos sorteando entre todos nuestros seguidores, simplemente tienen que entrar en esa página web, que repetimos es... sorteoradiolibertad.es. Don Luis, el lunes va a venir el jamonero ya entregando los primeros jamones. Así que sepan ustedes que si quieren participar en el primer sorteo... No nos mire usted, don Asís. Si usted quiere tener opción a un claro, jamón, tendrá que entrar en la web y registrarse. Sorteo... Muy fácil. Sorteo de jamones aquí en Radio Libertad para premiar a todos nuestros seguidores. Solo un correo electrónico, un nombre, pero eso sí, puede hacer una cosa muy generosa, que es compartirlo con todos sus amigos y así les cuenta que Radio Libertad está... Carmen sabe muy bien. Claro, amigos, familiares, por ejemplo. Sea usted generoso, don Javier, comparta este sorteo con sus seres queridos y así, ya saben, el lunes empezamos con los primeros regalos. Bueno, muchísimas gracias, don Gonzalo Alonso, doña Carmen Carbonell. Recuerden, entren en nuestra página web, apúntense y puede tocarles un jamón. Bueno, don Asís Timmermans le había quitado la palabra, entonces como se ha quedado así con ganas, pues fuera de micrófono, ha dicho... Yo había venido a hablar de mi libro. Bueno, pero podemos hablar de... No, es que me estoy haciendo una parodia. No. Sí, yo estoy preocupado porque, y además me preocupa su optimismo porque está absurdamente basado en motivos racionales y claro, no descuenta, mejor dicho, el factor humano, ¿no? Y el factor humano es alarmante por muchos motivos, no solo por la indolencia de la gente en general ante lo que está pasando, sino porque el zapaterismo, iba a decir, pero el sanchismo no tiene escrúpulos ni tiene límites. Entonces, ¿qué es lo que parece que va a pasar? O sea, hay una situación judicial y política que sería insostenible en cualquier otro país occidental. O sea, estamos hablando de que están procesados la mujer, el hermano, los principales colaboradores y responsables del Partido Socialista están procesados y en el mejor de los casos son responsables de decisiones políticas que provocarían la caída de cualquier gobierno en Europa occidental. No te creas, porque mira lo que está pasando en Polonia. Sí, bueno, que está Europa como para... Está Europa, sí, pero aún así creo que no es comparable. Pero dicho esto, entonces, ¿por qué están tan tranquilos? ¿Por qué siguen haciendo planes a largo plazo? O sea,
la estrategia en este momento del Partido Socialista es controlar todas y cada una de las instituciones, y lo están haciendo no solo a cortísimo plazo, sino también a largo plazo. Y mi conclusión clara es que ellos no van a soltar el poder. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que van a falsear el sistema electoral? Aunque yo discrepo sobre su confianza absoluta en el sistema electoral español, por motivos que no vienen al caso ahora, pero aunque discrepo eso no es el asunto. Un procedimiento electoral se puede falsear de otras maneras. Por ejemplo, utilizando los mecanismos del Estado para hundir literalmente al oponente político. Y cuando digo hundir literalmente, quiero decir que se queda corto, lo que es capaz de hacer Sánchez se queda corto comparado con lo que está ya haciendo, acosando de todo tipo de maneras a Isabel Díaz Ayuso o a otros líderes políticos. Se está utilizando los mecanismos del Estado para hundir, se está investigando la vida privada de cualquier agente judicial o político que se pone en tu... Bueno, no hay más que ver a Feijóo la quietud que tiene, que es bastante sospechosa. Yo creo que ahí... Que el Estado invierta 40 millones de euros... Ha dicho usted algo muy importante, que es eso de la cacería que Pedro Sánchez hace. Y efectivamente, aparentemente, pues Pedro Sánchez está en una campaña para cargarse a uno de los pocos líderes en el PP que parece que tiene un discurso que se sale algo de esa especie de sumisión a la progres que representa Feijóo, ¿no? Me refiero a Díaz Ayuso. Sospechosa, yo creo que sospechosa. Pero sospechosa esa sumisión a la progres. Sí, es muy llamativa. Pero a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y lo preguntaba el otro día en estos micrófonos y no alcanzo a entender la respuesta. Que Sánchez parece que está en cacería contra Ayuso, parece evidente, es capaz de movilizar a la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué Ayuso no cita a Sánchez a la comisión de investigación del caso Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid? ¿Y por qué le niega a Vox la posibilidad de citar a Sánchez? Es decir, no entiendo esa simetría. ¿Por qué se renuncia a contraatacar? Es algo que se me escapa y que me hace mirar las cosas con un pelín de escepticismo. Sí, yo sin pretender justificarlo, me imagino que la única explicación, digamos, no malévola, es que la Dirección Nacional le ha exigido que no llame a Sánchez porque de alguna manera esa es la política de la Dirección Nacional e interferiría Isabel Ayuso con la Dirección Nacional. Pero a lo que voy, hay una discusión distinta, aunque es parte de la misma, que es la que usted plantea, que es si Ayuso y si el PP entero es, digamos, partícipe o cómplice de la situación. Yo no voy a entrar ahí porque me pierdo, porque es otro tema, aunque sea fundamental. Pero lo que quiero decir es que ahora mismo hay una apariencia clara de que Sánchez y su entorno político, familiar y amistoso inmediato han delinquido. Hay una apariencia de delito enorme y en todo caso, hay una apariencia de delito masivo. Imposible negar los indicios. Sí, porque está tranquilo, está nervioso. Bueno, hombre, tranquilos no están, pero están actuando como si fueran a ganar y están poniendo los medios para ganar. ¿Qué medios están poniendo para ganar? Obviamente controlar el Poder Judicial y controlar a los miembros del Poder Judicial, sea mediante el uso de recursos del Estado como el CNI para buscar cosas que les permita controlar a los jueces, sea mediante la conformación directa de órganos judiciales, ¿no? Bien, eso está en ello. La reforma de la judicatura, claro, va en esa pero hay cosas a corto plazo y hay cosas a largo plazo. Pero lo que está sucediendo en estos días es todavía mucho más grave, porque ¿qué ocurre? Que el PP ha dejado, por cierto, 40 millones de euros al fondo de Casado. El Estado invierte 40 millones, ¿40 o 20? 28. Solo 28. De acuerdo, 28 millones de euros al fondo de Casado. Casi nada. Qué curioso. Es curiosa esa noticia porque, claro, mirando hacia atrás dices, caramba, cuando Casado protagoniza ese giro espectacular contra Vox, contra Isabel Díaz Ayuso y tal, era porque ya tenía pactado que si se portaba bien con el PSOE, pues en algún momento le recompensarían, y esta es la recompensa: 28 millones de inversión del gobierno de Sánchez en el fondo de inversión que dirige o que representa Pablo Casado,
Pero claro, eso es mirando hacia atrás, pero y mirando hacia adelante, algunos de los que del entorno político y mediático están arremetiendo contra Vox, ¿lo hacen porque también tienen seguro que el Partido Socialista en el futuro les va a recompensar sus esfuerzos en pro de la causa? No lo sé, pero lo curioso es que la conducta de esa organización llamada Partido Socialista, es que iba a decir que es una organización criminal, pero a lo mejor no puedo decirlo, así que mejor no lo digo. La conducta llevaría a que el Partido Popular debería llevar a que el Partido Popular estuviera en oposición frontal a un partido que está dando un golpe de Estado. O sea, la peor corrupción que está sucediendo sucede de cara a todos. O sea, el pactar con criminales. Puigdemont es un criminal. Yo puedo decir que es un criminal fugado sin miedo a nada. Yo también puedo decir que el Partido Socialista es una organización criminal porque el juez ha dicho que hay indicios de que Ábalos participaba en una organización criminal y, si la memoria no me traiciona, era el número 2 del Partido Socialista, ¿no? Sí, pero quiero decir que eso es así. Pero es que en este momento el Tribunal Constitucional está dirigido y dominado por una camarilla dirigida por Conde Pumpido, que ya ha demostrado que es capaz de cualquier cosa y que no solo se ha convertido en una tercera instancia, en una instancia que corrige y... La tercera cámara. Sí. Una cámara suprema, ¿no? Es la Duma. Claro, pero quiero decir que si ya el Tribunal Constitucional es capaz de cualquier cosa, el sistema se rompe. Pero un momento, déjame intervenir un poco, don Asís. Es decir... yo creo que está más claro y cada vez más claro, y muchas personas que no son personas de la calle, sino personas que están más o menos cercanas a la política, al Estado y demás, están coincidiendo en algo. Es decir, tenemos un Estado mafioso. Es decir, desgraciadamente nuestro Estado es un Estado mafioso, dentro del cual hay una serie de anticuerpos que todavía se resisten, ¿no? Es decir, una serie de instituciones, de jueces, pero es un Estado básicamente que funciona como un entorno mafioso, en un entorno de amenaza, un entorno, es decir, si tú eres un interventor, funcionario interventor, y te rebelas contra alguna serie de acciones o conductas que tú consideras que son no legales, te van a colocar, te van a quitar de donde estás y van a poner tu mesa al lado del váter de tu oficina, del ministerio. Es decir, todo tipo de represalias, todo tipo de persecuciones. Es decir, estamos viendo además algo que es gravísimo. Hemos visto, ni que decir, tiene lo de la Fiscalía General del Estado, que es apoteósico. Pero estamos viendo también, por ejemplo, cómo la abogacía del Estado, muchos abogados del Estado, se están plegando a no cumplir con su deber. Es que hay que decirlo así claramente. Usted no está para defender a presuntos delincuentes, por más que en un momento dado estén investidos como presidentes, ministros, lo que fuere, me da igual. Es decir, usted está para defender los intereses del Estado, que decir que los intereses del Estado no son los suyos ni de los funcionarios, son los intereses de los ciudadanos, porque el Estado es lo que se supone que es como nos organizamos y lo que tiene que servirnos a nosotros. Entonces, estamos viendo, es decir, y dentro de este Estado mafioso, es un Estado mafioso, es decir, tiene conductas, procedimientos, formas, sí. Y sobre todo el único y sobre todo el poderoso y principal incentivo, ¿no? Es ideológico, el dinero, la pasta, robar, crear organizaciones de dinero. Cuando dicen, esto es una supuesta trama para financiación ilegal del partido o de la Internacional Socialista, como hemos sabido, que no caigamos en la trampa. Eso que hablan de la financiación ilegal del partido es simplemente una excusa para el trinque, porque al final se lo van llevando ellos. Es decir, el partido no se lleva nada. El partido no es una persona física, no compra... Claro, con el pretexto de que yo en realidad estaba robando por la causa socialista, en realidad te lo estás llevando tú. Claro. Al partido le cae igual algo a alguien, algún colaborador. Internacional Socialista, un segundo. Pero simplemente para terminar, yo quiero remarcar mucho la concepción. Aquí hay un contubernio. Un Estado que tiene tintes muy mafiosos. No digo que el Estado sea mafioso, pero que es un Estado en poder de un sistema mafioso. Tiene contubernios. Y a mí lo que me alarma muchísimo, yo he sido muy favorable del diálogo, muy favorable de intentar que la política sea algo que tenga algún tipo de utilidad, y si hay que discutir, se discute y se negocia. Pero lo que estoy viendo es que una pasividad ante una evidencia tan colosal de que un gobierno incluso desembarca en Telefónica, en una compañía privada con el dinero de los impuestos de los españoles. Y lo que hace Telefónica es desinvertir en Argentina, que va como un tiro,
para anunciar que invierte en Venezuela. Más de 400 millones. Sí, es que sí, no hay sí, otro sí. país. O sea, hay una ¿Sospechoso o no sospechoso? Huele a corrupción y a muchísimos millones, pero A trama organizada. Sí, a trama organizada. Cuando ha salido la noticia, yo no sé si la noticia del famoso sobre de cupos de petróleo por 250 millones para financiar la Internacional Socialista, yo no sé si ese sobre existe o no existe, si eso es una trampa, no tengo ni idea. Bien, pero lo que quiero decir es que cuando se habla de la financiación ilegal de partidos políticos, que es lo que está hablando Javier, y cuando se habla de la Internacional Socialista, yo creo que no se está hablando de un dinero a disposición de la Internacional Socialista o del Partido Socialista. De lo que se está hablando de forma pura y dura es de sobornos, de corrupción. Sí, de comprar, crear una organización a base de tener soldaditos pagados. Claro, cuando... Vamos a ver, se han hablado muchas cosas. Se ha hablado, yo no voy a entrar aquí, pero se ha hablado de que cuando Pablo Casado quiso acceder a la presidencia del Partido Popular, que se estaba oponiendo a Soraya Sáenz de Santamaría, que tenía mucho poder y se estaba oponiendo a todo. Alguien, digamos, financió, no puedo decir el nombre, aunque sabemos de quién estamos hablando, alguien financió la campaña de Pablo Casado para lograr ser presidente contra Soraya. ¿Qué quiere decir financiar? ¿En qué se gasta dinero en una campaña interna de un partido? En engrasar a personas, en comprar a personas. Y de ahí se explica la dependencia, y de esto se podrían contar muchas cosas, la dependencia de Pablo Casado con respecto a Teodoro García Egea, ¿verdad? Que parecía algo inexplicable, ¿no? Y sin embargo funcionó hasta el final. El caso es que, bueno, Pablo Casado se ha ido. Pablo Casado no ha sido reprimido, no sé cómo depurado por parte de su propio partido, pese a las barbaridades que hizo, y no solo eso, sino que ha sido protegido por el actual presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo. Y esto es un dato. Protegido por Feijóo y remunerado por el gobierno del Partido Socialista. Bueno, pues ahora mismo de lo que estamos hablando es de muchísimo dinero. Dinero que está conectado, desde luego, con el régimen venezolano. Hace poco yo he hablado de eso. El régimen venezolano no es un régimen con mucho dinero que corrompe a gente. Es un cártel. Es un cártel de narcotráfico que domina narcotráfico. Bueno, es una organización criminal que se ha apoderado de un país y ya está. Y tiene sus operaciones en Venezuela. Claro, pero en la acción exterior también funciona con esa financiación. Entonces cualquiera que tiene tratos y que favorece al régimen venezolano, hay la sospecha más absoluta de que está siendo comprado por el régimen venezolano. Y bueno... Es que aquí es todo. Y lo que más me angustia da es saber que estamos en general en manos, muy a menudo, demasiado a menudo, de personas que no se rigen, no digo ya por principios, que sería ya pedir demasiado, es que ni siquiera se rigen por las reglas. Es decir, yo estoy convencido de que cualquier litigio que tengamos con un tercer país, en este caso con Marruecos, es evidente, es una cuestión de dinero. Hay dinero detrás, como hay dinero de Marruecos en la Unión Europea, como hay dinero de China en la Unión Europea, como hay dinero de toda esta gente en ONGs que en realidad son pantallas simplemente para hacer lo que se llama influir y con poder agudo. Lo que ni es el poder blando ni el poder duro, que es el poder agudo, que es comprar. Aquí me hace mucha gracia cuando nos quieren convencer desde las instancias de Bruselas y del propio gobierno y de muchos lugares, que hay que ser muy necio de verdad, y lo digo, de que las redes sociales y el neuromarketing manipulan las mentes y es el peligro que hay que controlar, igual que la inteligencia artificial. Mire, no sea usted batallitas, no sea usted de ciencia ficción e invente películas. Eso no existe. No se puede manipular a la sociedad con neuromarketing. Es mentira. Vamos a ver si lo decimos claro, es imposible, ¿vale? Y está demostrado que es imposible, porque yo he estado en experimentos donde se aplicaban técnicas de este tipo y con unos presupuestos colosales y no se conseguía absolutamente nada con las cosas más sofisticadas que te puedas imaginar, ¿vale? Pero bueno, lo que sí se consigue, y es mucho más fácil y hasta mucho más barato, es comprar a la gente. Tú te vas a la Comisión Europea, coges a una señora, por ejemplo, en este caso, por imaginar, a Teresa Rivera, la colocas en una fundación, en un think tank, que es en realidad un lugar como la Internacional Socialista, para cobrar, para tener a la gente bien colocada y que hagan lo que tú digas.
Es muy sencillo. Putin puede hacer propaganda en donde quiera, con su radio y con su televisión y en las redes sociales, desinformación, como dicen ahora. Pero lo que consigue Putin, su poder se ha basado en comparar a políticos alemanes. Empezando por el que fue canciller Claro, alemán, es decir, Gerhard Schröder. me estás diciendo, mira, un burro balando. Mira, no, perdona, no soy idiota. Yo vengo del mundo del marketing y vengo de la publicidad y entiendo un poco lo que es, hasta qué punto se puede manipular, que la manipulación no existe. No hay un algoritmo mágico que cambie el sentido de tu voto y te haga creer que los marcianitos hay una famosa escena de Donald Trump durante su primera presidencia reunido con creo recordar que con dirigentes empresariales alemanes, pero también responsables políticos, en los cuales está pidiéndoles Donald Trump a los alemanes que dejen de depender del gas ruso. Sí. Y entonces es una escena curiosísima, se puede encontrar en internet fácilmente, porque los alemanes, los dirigentes alemanes, se están riendo literalmente de Donald Trump, y él les está diciendo: lo que están haciendo es suicida, ustedes están eliminando sus fuentes energéticas y dependiendo del gas ruso, de la energía rusa. Y lo que le eso está es una barbaridad. cuando dice ahora Europa está muy fuera del lugar, no es una frase trumpiana de un exabrupto de Trump, no. Con todo en todo el sentido está diciendo, estáis poniendo en el lado equivocado. Claro, del clan ustedes estaban hablando de que la clase política española parece comprada por dinero en gran parte, y eso es así. Pero es que eso... Que no se explica así, ¿no? Ya era así, o sea, la defensa por parte de la clase política española, en general del PSOE, pero no solo del PSOE, de los intereses marroquíes frente a los españoles, de hecho dio lugar hace muchos años a una cosa que se conocía, que se llamaba el clan marroquí. El clan marroquí, que estaba compuesto y encabezado por políticos del Partido Socialista, y aquí no estoy hablando de Sánchez, sino de políticos anteriores. Pero es que en el ámbito internacional, la propia actuación de personas como Jorge Ezcayar o como Miguel Ángel Moratinos, que por cierto durante la época del Partido Socialista eran respectivamente, Jorge Ezcayar era director general de política, se llamaba de política africana y de Oriente Medio, algo así. Fue embajador en Marruecos. Sí, pero eso fue después. Pero, y mientras Jorge Ezcayar era director general de política de África y no sé qué, el subdirector general de Oriente Medio, perdón, de Oriente Medio creo que era, el subdirector era del Magreb, era Miguel Ángel Moratinos. Quiero decir con esto que cuando estas personas, en ese momento, por cierto, en que eran los dos altos cargos del partido, de la administración de exteriores del Partido Socialista, se boicoteó el llamado Plan Baker porque no le convenía a los intereses de Marruecos, y se boicoteó por parte de la propia España. Quiero decir con esto que la política exterior española estaba desde hace muchos años influida o comprada en gran parte por el Reino de Marruecos, y esto es así. Pero es que ahora, todo así. Claro, pero se ha producido un salto brutal. Porque no podía ir a menos, tenía que ir a más. Claro, hay cosas que o se acaban o van a más. Tienes o las toda persigues, la razón. o las cortas de raíz, o van a más. ¿Qué ocurre? Que desde el atrevimiento de personajes como Bono, como sus cómplices de la antigua casos de éxito. PSP, como Zapatero, realmente ahora mismo esa élite comprada por el dinero marroquí, ahora es una élite comprada por el mejor postor. El mejor postor, claro. Sí, sí, señor. No tenemos ahí la Fundación Acento. Es que, decir, estamos viendo que los políticos, nuestros políticos, tienen un tráfico de influencias brutal. Es decir, su negocio no es gobernar o hacer política para los españoles, sus ciudadanos. El negocio es entrar en política para hacer negocios. Sí. Es decir, y ya está. Es decir, me voy a Acento. ¿Y qué hacen en Acento realmente? Es decir, tú, traficar con influencias. Traficar con influencias abiertamente. Aprovecharte de la posición que has tenido y quién lidera, y rentabilizarla ahora. ¿Quién está en Acento? Pues un señalado político del Partido Socialista. Están todos. Pepiño Blanco, y un señalado político del Partido Popular. Y están todos, igual que ocurre en otras organizaciones similares. No voy a decir nombres para no meterme en líos, pero las conozco. Claro. Donde están a la limón. Y salen de un puesto de un ministro y acaban ahí. ¿Sabe usted por qué soy optimista, don Asís? Pues porque... Por naturaleza. Porque al final creo que es importante que se están cayendo todas las caretas y que se está viendo... El cartón. Pues que el Partido Socialista no existe. El Partido Popular no existe. El partido Vox no existe. Lo que existen son personas. Y entonces...
da la casualidad de que en el impulso del mal pues se han unido muchas personas pertenecientes a la izquierda europea junto con personas pertenecientes a la derecha europea. El mal se ha impulsado en estos años con la ayuda de personajes, pues hombre, como Zapatero, como Sánchez, como Gerhard Schröder, pero también como Angela Merkel, como Ursula von der Leyen, como García Margallo, como Conde Pumpido, pero también como Feijóo. Aquí todos dicen, ¡ay, Dios mío! Sánchez ha tomado el control del Tribunal Constitucional con Conde Pumpido. Oiga, Conde Pumpido es miembro del Tribunal Constitucional con gracias el apoyo del PSOE y del PP. Sí. Y yo recuerdo una cosa muy simple. En el Tribunal Constitucional hay 7 magistrados progresistas y 5 conservadores. Supuestamente, esos 5 conservadores, si quieren, pueden paralizar el Tribunal Constitucional mañana. Impidiendo el quórum. Sí. Entonces, digo yo que si la situación fuera tan grave, lo harían, ¿no? Lo que pasa es que quiero señalar una cosa, porque a veces se dice que esto ocurre en otros tribunales del mundo. No estamos hablando de un número de miembros progresistas o de izquierdas y otros de derechas. Estamos hablando de que en España sucede una cosa que no sucede en Estados Unidos y en otros sitios. Los magistrados, el problema de los magistrados del Constitucional, o por lo menos de lo que domina Conde Pumpido, no es que sean de izquierdas, es que están dominados directamente, están conchavados personalmente con el poder político, con el presidente del gobierno. Es decir, un magistrado del Tribunal Supremo norteamericano de izquierdas tiende a hacer sentencias con una visión, llamémosle así, de izquierdas. Pero lo que no se le ocurre a nadie es que el presidente de Estados Unidos llame a un miembro del Tribunal Supremo norteamericano y dice, oiga, que absuelva a no sé quién, o que haga no sé... Es que no se le ocurre a nadie, no. Es que seguramente, aunque sea de izquierdas, si se encuentra con el presidente en algún caso que tenga que juzgar, seguramente si es culpable se lo lleve por delante. Claro, lo que quiero decir es que aquí lo que ocurre no es que Conde Pumpido sea de izquierdas, o sea, progre. No. Lo que ocurre es que es cómplice de Sánchez. Es que hace lo que sea. Es que absuelve a los amigos de Sánchez, aunque sea que son delincuentes. Es que evita que participen en las deliberaciones personas o hunde... La pregunta es, vamos a decir, para volver otra vez al asunto. Un momento, ¿tiene usted una pregunta? Pues la tendrá que hacer después de la pausa publicitaria. Por fin, después de darles la palabra, de preguntarles por el optimismo y todo eso, y que se fueran por las ramas, como hacen siempre, porque me ignoran, ya por fin, fuera de micrófono, estábamos entrando en lo mollar del asunto. Yo digo que vamos ganando y dice Don Asís, no, vamos perdiendo hasta en Estados Unidos. Es verdad que estamos remontando, pero vamos perdiendo. Pues ahora me va a explicar usted eso. Pero antes no me resisto a leerles la viñeta que acabo de ver de don José María Nieto en ABC. Dice, a ver si lo he entendido. A Carla Sofía Gascón la han castigado por escandalizar a los que le iban a premiar, por escandalizar a los que ya no nos escandalizamos de nada. Es un genio este hombre. Es agudísimo. Sí. Es agudísimo. Y le pasa como Mingote. De Mingote se decía que cada viñeta suya era un editorial, ¿no? Y efectivamente, sí, porque cada viñeta da para un comentario de texto. Hay mucha amiga. Bueno. A ver, don Asís. No, que por cierto hay un artículo que me llegó el otro día de una revista argentina que se llama Seúl, que se llama Odio a Emilia Pérez, amo a Carla Sofía Gascón. Es un artículo que leí el otro día de Diego Papic, que es un autor argentino. Me pareció maravilloso. Bueno, perdón. A lo que íbamos. Sí. A mí, pues hombre, lo único que me puede desesperar es que acabe el partido y pierdas. Pero mientras hay partido, mientras hay batalla, pues la posibilidad de ganar está ahí. Y después de muchísimos años de ir perdiendo, y cada vez con un marcador en contra más abultado, de repente empieza a haber vientos de que las tornas han cambiado. Y ahora está nuestra delantera trampiana, mileiana, metiendo unos goles por la escuadra al equipo contrario, que sinceramente estoy disfrutando, pero estoy disfrutando como un niño. O sea, por primera vez están llegando noticias buenas de cómo se para los pies a los dementes ladrones que nos han estado gobernando en Occidente durante tanto tiempo. Es verdad que esos dementes ladrones todavía tienen mucho poder y es verdad que queda mucho trabajo, pero oiga, estamos encaminados en la dirección
correcta. Eso es como cuando estás perdido en el bosque y resulta que cada vez tienes más hambre, cada vez estás más tal, y dices, pues Dios mío, estoy muy deprimido, y de repente encuentras un sendero que conduce hacia el fondo hacia el final del bosque. Pues oiga, forzosamente me alegro y digo, a un McDonald's. Por fin, a un McDonald's, por ejemplo, por fin tengo un camino que seguir, ¿no? Sí, lo que pasa es que, o sea, eso es así. Yo estoy ilusionado, pero mi actitud ante la victoria de Donald Trump y ante la victoria de Milei, yo la podría definir como alivio y esperanza, no euforia en absoluto, alivio y Ya esperanza. hemos vivido eso, con Thatcher y con Reagan. Todo el mundo pensaba que ya se había acabado esto, y fijaos lo que duró. Lo que pasa es que es verdad que el mundo mejoró con Thatcher y con Reagan. Fue un viento de verano. Déjale explicarse. No, pues es eso, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre? Bueno, el caso de Argentina, sin entrar en profundidad, es paradigmático, porque a mí me produce alivio, pero a la vez angustia, porque yo creo que Argentina, en algunos aspectos al menos, tuvo que caer muchísimo. O sea, Argentina es un lugar donde hay la apariencia de que el fiscal general, cuando iba a procesar a la vicepresidenta, fue asesinado. Claro, todavía no hay sospechas de que el presidente del gobierno español vaya a asesinar al juez que juzga a su mujer. Al fiscal general por ahora seguro que no. Al fiscal general no, pero quiero lo que quiero decir es que Argentina tuvo que caer muy bajo para que llegara una persona que supiera canalizar esa desesperación. Argentina ha llegado a un 40%, a más de un 40% en realidad, de pobreza, a hambre infantil, a muchas cosas, ¿no? Tenemos que llegar todavía a eso para que se produzca una reacción. Ya lideramos en el ranking europeo en pobreza. Sí, pero... Es decir, que en muy poco tiempo, don Asís, hemos dado un buen salto en la dirección sí, así es. peor posible. Así claro. es, lo que pasa es que hay mucha gente que sigue como... O sea, la propaganda, y leer 1984 ayuda a comprender muchos mecanismos. La propaganda funciona, tiene unos límites, pero funciona. Y luego, en el tema de Donald Trump, yo lo que me pregunto cuando la misma derecha ilustrada, a mí la izquierda ya, o sea, los votantes del PSOE son una secta, no es que no me interesen, pero no aspiro a convencerlos. Pero cuando los votantes del PP les siguen engañando, o de derechas en general, les siguen engañando cuando ven los telediarios y siguen viendo las noticias sobre Trump, y entonces siguen viendo que Trump todo es muy malo y todo lo que hace odia a los inmigrantes y todo eso. Yo me pregunto, ¿la gente cuándo se cansa de que les engañen? ¿Cuándo se cansa? O sea, si a uno le dicen... Unos antes y otros después, pero la influencia de los medios, de esos medios que dan esas noticias coordinadas en contra de Trump, en contra de cualquier cosa que vaya contra el consenso progre, cada vez tienen menos audiencia y menos influencia. Pero por eso están intentando ahogar a los medios independientes, y por eso están intentando condicionar las redes sociales. A mí me parece... Bueno, y si son tan malos, tan malvados, tienen claro que tienen que acabar, ¿por qué no han acabado ya? Pues hombre, porque no pueden. Por tanto, si no han podido hasta ahora, ¿por qué van a poder ahora que cada vez tienen Pedro menos Sánchez menos está poder? a punto, vamos a ver, la carrera la podemos ganar, pero Pedro Sánchez está a punto de neutralizar los pocos mecanismos del Estado de Derecho que quedan libres e independientes, y evitar que la cantidad de crímenes que presuntamente hayan podido cometer él y su entorno queden impunes, y por lo tanto consolidar su poder. Está a punto de conseguirlo. Si todo lo que ha sucedido con el Partido Socialista y con su pútrida relación con el narcorrégimen venezolano, si todo eso queda impune, no hay límites para las próximas elecciones del Partido Socialista. No hay límites. Y el sistema electoral no va a garantizar un proceso limpio, don Luis. ¿Cómo que no? No lo va a garantizar. O sea, en Venezuela hemos podido demostrar quién había ganado y aquí no. ¿Quién gobierna en Venezuela? ¿Maduro? Pues da igual. Bien. Ah, bueno, o sea, si lo que me está usted diciendo es que a pesar de perder las siguientes elecciones, Sánchez va a decir, pues no me voy de Moncloa y me atornillo aquí, pues entonces... No, Sánchez, no, es que Sánchez no va, es que lo que quiero decir es que antes de suceder lo que ha sucedido en Venezuela, que es que al final se ha podido
documentar otra victoria electoral, porque ya había habido otras, e imponerla al régimen, lo que ha pasado en Venezuela anteriormente es la destrucción del oponente político o la compra directa del oponente político. Y ahí tenemos mucho camino que recorrer. Lo que quiero decir con esto ¿Está usted es que hablando para otra vez de Pablo Casado? lo que estoy hablando con esto efectivamente es que Sánchez tiene mecanismos para comprar o para hundir a los oponentes políticos. A mí yo lo que me preocupa es que lo veo hasta cierto punto lo veo tranquilo. Sí, Sánchez. yo también. Pues yo le veo cada día peor. Claro, No, bueno, debe es que ser nunca ha estado, Sí, pero por nunca ha el sido odio. un chico especialmente estable, yo Pero creo. por el odio, no está desesperado. Está rabioso. Está rabioso. Está rabioso, pero yo le veo en el fondo como diciendo, vais a tener que tragar lo que no está escrito. Diciendo, en el fondo hay una especie de convicción por su parte, yo la detecto, de que no vais a poder conmigo, ¿no? Es decir, él lo tiene claro. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que además en la Unión Europea, que se escandaliza tantísimo con algunas cosas, demuestra con Pedro Sánchez, la Comisión Europea, una tolerancia y una comprensión y un apadrinamiento que te deja sobrecogido. Y esto es muy peligroso. Hay acuerdos por debajo. Es decir, lo digo a propósito del escudo democrático, ¿no? ¿Habéis oído esto que quieren hacer? Ese escudo democrático para que la Unión Europea, a un momento dado, pues si hay unas elecciones que se producen en un país miembro que pudieran tener un peligro claro y manifiesto para la estabilidad de no sé qué, no sé cuánto, con lo que ha ocurrido en Rumanía, pero digamos ya de forma en el que incluso se haya producido, las elecciones no hayan sido expulsado al candidato antes de que se produzcan, sino ya a hechos consumados, incluso abrir procedimientos para que esas elecciones puedan ser impugnadas. Es decir, y yo creo que Pedro Sánchez tiene de su parte a demasiada gente que está allí. Pero porque no ha tenido límites. Mi admirada. Y yo creo que hay, yo creo que eso lo saben en el PP. Lo saben bien en el Partido Popular, y de hecho la oposición de Chichinabo que hicieron para que no fuera elegida esta Teresa Rivera como comisaria europea fue una oposición, una exigencia de Úrsula, no la nombres, pero si te viene mal, déjalo, ya te pediremos otra cosa. Es decir, no es solo que le pasaran por encima al PP y lo consideran como un nadie, ¿no? Porque es uno de los principales bloques de votos que tiene ahí el Partido Popular Europeo. La connivencia entre Úrsula y Pedro Sánchez es más que sospechosa. No solo es Úrsula. Ya lo sé, pero es simbólico. Es el eso. entorno de Úrsula. Sí. Es el entorno, que ella no está ahí motu propio puesta porque sus méritos. Ella está puesta porque tiene una serie de apoyos que la permiten estar ahí. Sí. Entonces, es decir, es algo más que Úrsula. Y eso está del lado. Por eso digo, yo lo he escrito ya porque empieza. Y mira que me ha costado, porque he sido de los ingenuos que pensaba que realmente el sistema iba a funcionar de forma muy taxativa y rápidamente, y no ha sido así. Pero yo lo he escrito y yo me espero cualquier cosa. Yo no sé si atrasar unas elecciones a un momento dado que el candidato que podría vamos a ver, sería un aliado Sánchez, definitivo. Todo lo que pueda hacer, lo hará. El problema para él es que no lo puede hacer todo. Si Sánchez pudiera hacerlo todo, pues ya este medio estaría cerrado, los jueces díscolos estarían expulsados. Están en ello, Evidentemente él intenta dar pasitos, pero bueno, el Estado sigue existiendo. Le basta mantener un cierto tamaño de los medios. Venezuela, los medios no cayeron al instante, cayeron años después. Es que desde el momento en que ya tiene unos mecanismos que impiden, o que le garantizan la impunidad ante cualquier cosa que haga, ya la permanencia no va a suspender unas elecciones, pero va, por supuesto, a utilizar los mecanismos del Estado para hundir a cualquier oponente político. Y los medios del Estado me refiero a los ilegales. O sea, quiere decir que va a seguir utilizando los mismos mecanismos que el PSOE y el PP llevan utilizando para todo aquel que se salía del guión. Les recuerdo que a mí no me han echado de las tertulias televisivas el PSOE, a mí me echó el PP. Sí. Bueno, y mutatis mutanti, yo, que soy mucho menos importante, a mí en tertulias televisivas quien me ha vetado ha sido
el Partido Popular. No, Hombre, quiero decir, no, hoy me hace... pleno. Tenemos un hard trick porque es que es Entonces, sí. Pero vamos, yo conozco... cuando escucho a gente, Dios mío, Sánchez va por los medios críticos. Sí. Digo, como desde hace 20 años, pues oiga, venga, que Sí, venga. pero bueno, en el Partido Popular hubo una temporada, bueno, siguen esa, en que apoyaba brutalmente, apoyaba hasta el fondo a socialistas que le caían bien o que entendían que podía convenirles, etcétera, Sí, como María Antonia Trujillo, como unas cuantas, y luego a la vez vetaba a personas que supuestamente éramos de los suyos, o eso creían ellos, porque éramos críticos. Entonces eso no lo podía... eres obediente. No eras obediente. Porque antes se permitía una cierta... Es que todo ha ido a peor. Y antes se permitía, tenías que ser como un periodista de partido, como se dice en Inglaterra, se conocía así, ¿no? Sí. Pero claro, con un criterio, una misma vara de medir para un mismo suceso, es decir, la haga quien la haga. Pero solo un detalle. Y eso se toleraba. Ahora no, ahora Asís no. Pero solo un ahora, detalle. Sí, perdón. Es decir, y ahora no, ahora lo que se pide es una obediencia absoluta. Sí. Absoluta. Tienes que ser como una especie de androide. Que meten una mano como una marioneta de estas, ¿no? Sí. Meten la mano por aquí y te tienes que moverte exactamente como ellos vayan diciendo. Yo tuve una experiencia en ese aspecto muy desagradable. Acabo de ver un vídeo muy bonito de una reportera de no sé qué televisión española, no sé qué exposición, donde está presentando un robot de estos y dice, es que como habla usted de androides, me lo ha recordado, se ve a un robot androide pues ahí haciendo cosas, está muy inteligente y muy no sé qué, y además es muy duro, y le hace así al robot y se mete un guarrazo el robot contra el suelo. Pasmoso. Pero bueno, es que hay mucha mitología también los robots. En todo es mitología. Vivimos en un mundo, yo creo que es psicodélico ya, es psicodélico. Bueno, a mí lo que me interesaba decir, si ya termino, era que tenemos un contubernio en el que cualquier cosa puede pasar. Es que incluso podría ser que mañana, en plena campaña electoral y a punto de convocarse ya la gente a ir a las urnas, el día siguiente o los 2 días o a los 3 días, de repente pues se produzcan operaciones de fiscalías o demás contra alguno de los candidatos o contra algún momento, es decir, que pongan en peligro las propias elecciones. Es decir, yo todo ese tipo de cosas me las espero. Ya hemos visto tanto que cabe esperarse cualquier cosa. Y un punto ya simplemente, ojo, que también Pedro Sánchez es un fiel aliado de China. Sí. Que primos de zumo. ¿Aliado o mayordomo? Mayordomo. Y no tiene nada que ver, por supuesto, que la mujer de Álvarez haya estado colocada de segunda en España de una multinacional importantísima, multinacional de Huawei, cosa que ya era tan descarado que, bueno, cambió de lugar, aunque no creo que de influencia. Huawei es una empresa participada por el Partido Comunista. Sí. Ojo, que esto no es... No, por supuesto. No, una empresa privada que venía aquí a competir. Pero solo decir una cosa, es decir, es que, don Luis, usted dice, no, es que ya están haciendo eso. Bien, pero hay grados en todo. Entre intentar investigar la vida privada de jueces como Peinado y de repente intentar... hemos descubierto que tiene 2 DNIs, que era mentira, era otra cosa y tal. Pero eso lo que revelaba es que estaban escrutando cada detalle de la vida privada y pública del juez Peinado. Entre hacer eso y ponerle un muerto en su capó o ponerle droga en su coche, hay grados todavía. Y lo que estoy diciendo yo, don Luis, es que un gobierno que ha avanzado en el camino del crimen, porque es crimen Puigdemont y su compañía, y porque es crimen todo lo que han hecho Ábalos, Cerdán y Begoña, etcétera, toda la trama. Un gobierno que avanza en el crimen tiene que tapar el crimen con más crimen. Y yo creo que pueden pasar de difamar o de utilizar un expediente tributario para cargarse a la novia del contribuyente, pueden pasar de eso a ponerle un muerto en el capó. No, ¿sabe usted? Esas cosas hace años le habría dicho que es difícil que llegaran a pasar en España. Ahora, a mí ese aspecto sí que me preocupa, y sí que me preocupa por el tema de la infiltración del narco. Es
Estamos viendo cómo el narco se está infiltrando hasta en la policía y en la Guardia Civil. Estamos viendo decisiones incomprensibles del gobierno. Estamos viendo ligazones nada santas entre este gobierno y ese gobierno de Venezuela, que es una organización criminal. Es un narcogobierno. Que mata a gente. Entonces, claro. eso sí me empieza a preocupar, porque efectivamente si toleramos que el narco termine metiéndose hasta la cocina, entonces efectivamente ya la mafia sí se defenderá con muertos, sí. Pues ¿Vale? es que estamos muy cerca de eso. Pero bueno, estamos muy cerca, pero somos conscientes del problema y, hombre... Pues, y volviendo al Partido Popular, decíamos, bueno, entonces, ¿qué ocurre con el Partido Popular? Ocurre, o sea, no es que cualquier gobierno, incluso un gobierno criminal, puede tener posturas razonables o aceptables, pero pactar esas posturas con un gobierno criminal es apuntalarlo. Y eso es ese es el problema del PP. El problema no es que se pueda discutir... El PP no tiene ningún problema, don Asís. Quien tiene un problema son los votantes del PP, que todavía no se dan cuenta de que PP y PSOE son la cara A y la cara B de una misma moneda. Yo creo de verdad que una parte, tanto de los votantes como de dirigentes, mayor o menor, pero como de dirigentes del PP, no quieren, no son conscientemente cómplices del Partido Socialista. Yo quiero creerlo. Yo también lo creo, vamos, la inmensa mayoría. Bien. El problema fundamental es ese, que hay una gran mayoría de votantes del PP que votan al PP en el convencimiento ingenuo, aunque un poco defraudado porque no entienden las cosas que hace Feijóo y tal, de que es que el PP como organización quiere acabar con Sánchez. Bueno, pues lo que hay que hacer es pedagogía para que esa gente abra los ojos y vea que el PP como organización no existe. Las organizaciones no existen. Pero, y en estos momentos la cúpula del PP sí, es una cúpula que pacta con Sánchez todo y que a lo mejor, pues igual que estamos viendo ahora con Casado, que le ponen 28 millones de euros para su esto, pues a lo mejor resulta que dentro de 4 años nos enteramos de que Feijóo está en no sé qué consultora y el PSOE le está poniendo 30 kilos y entonces entendemos, por eso se comportaba Feijóo Desde así. luego hay una señal, que es que demonizar brutalmente al adversario es una forma de controlar que tengas que aceptar cualquier cosa en el gobierno. Y eso es lo que ha pasado con Trump. O sea, la demonización de Trump, que es casi ridícula, es decir, los ataques a Trump son casi ridículos en muchas cosas. ¿Para qué es? Pues para que sea aceptable como alternativa a Trump un tipo que ha sido el más corrupto de la historia norteamericana, que es Joe Biden. O sea, pero es brutalmente corrupto. O sea, un tipo que ha llegado a amenazar a un país. Que la candidata que pusieron también era otro pero Biden es un tipo que llegó a amenazar a un país, Ucrania. Estoy hablando cuando era vicepresidente, con que destituyera al fiscal general del Estado de Ucrania, o se quedaba a Ucrania sin ningún tipo de ayuda internacional. ¿Por qué? Porque el fiscal estaba empeñado en investigar al hijo de Biden, que es un criminal perdonado por su propio padre. ¿Sí? Kamala peor, o sea, es una mujer que, en fin, esto ya es... La historia por la fiscalía de Kamala, sí, es decir, es verdaderamente apoteósica. Es decir, hablan de Trump, que es un... No, pero es que Kamala... Son detractores, es decir, es un antidemócrata, es un tipo Kamala... con pleitos, que ha sido investigado, imputado, y no sé qué. Pero ya es que Kamala era fiscal y hacía cosas realmente alucinantes. Y llegó a la fiscalía por ser... Eso, sí. Toda esta progresía y toda esta... Llegó a la fiscalía por ser apoyada... por ser amante oficial del alcalde y por otras cosas. Y porque luego hizo una serie de recados que tela marinera. O sea, que también, sí, pero lo que quiero decir es... Son los fiscales progresistas que había allí. Pero creas un demonio que es Trump. Claro, los fiscales progresistas que había allí la detestaban, o sea, la tenían como, fíjate, como diciendo un bicho corrupto y repulsivo, y un personaje capaz de cualquier cosa. Pero, y entonces tú vas y dices, Trump, o sea, a mí cosas de Trump que no me gustan. A mí, claro. Me gustaría que hubiera un Ronald Reagan y que hubiera algo así, pero es Trump lo que hay. Y yo no voy a entrar a valorar lo que es la política, la geopolítica y la política y lo que tiene que ver con nosotros. Pero quiero decir, se ha demonizado a Trump. Es decir, y oiga, usted no ha dicho ni pío sobre una candidata que tiene un historial lleno de cadáveres en los armarios y de cosas verdaderamente que son de una corrupción, de un nivel de corrupción inaudito. Pero por eso invito a la gente interesada que
que escucha todas esas barbaridades sobre Trump o sobre cualquier otra cosa, invito a escarbar un poco en redes sociales, pero que, en fin, las redes sociales no son un instrumento, no son, quiero decir, mi Twitter llega noticias del Economist y de... Esto es lo mismo que echar las redes sociales, echar la culpa al correo, claro, al servicio postal alemán de que los nazis pudieran estar en contacto unos con otros. Exacto, pero bueno, pero lo que quiero decir es que hay que buscar la información porque te están mintiendo. Y entonces, es decir, si te están diciendo hace 30 años que las Maldivas se van a inundar y que se van a hundir en el océano, y las Maldivas desde hace 30 años... Y que va a desaparecer la barrera de coral. Claro, y la barrera de coral está más grande que nunca en este momento. Pero si te están diciendo eso y pasan 30 años y no solo no se han hundido las Maldivas, sino que se han multiplicado, se han triplicado, se han puesto 2 aeropuertos más, se ha triplicado la población y por supuesto el mar está al mismo nivel, bueno, llegará algún momento en que tengas que decir, me están mintiendo. Y el caso es que aquí también están mintiendo. Y yo tengo la sensación de que la parte buena del Partido Popular, sí, creo que hay una parte buena del Partido Popular, tengo la sensación de que es que se resiste, digamos, a ser demonizada, ¿no? Entonces hay que buscar un malo oficial siempre. Sánchez está encantado creyéndose a sí mismo y mirándose como el defensor de la democracia frente a Trump. Y entonces se cree ese papel y dice, vamos a hacer un bastión. Él sabe que es un cero a la izquierda. No se cree nada, él es un timador. Sí. Pedro Sánchez, lo que hay que entender de Pedro Sánchez, por eso es tan peligroso, es un timador. Pero lo que quiero decir es que él pretende, creando un monstruo, habiéndose creado un monstruo como Trump, un monstruo falso, puede parecer hasta preferible un tipejo impresentable enlodazado en la peor corrupción como Pedro Sánchez. Es que la gente ya le han enseñado tanto a odiar a Trump sin saber ya por qué le odia, porque es malo, y lo único que sabes que es malo en que si sale Pedro Sánchez diciendo me voy a oponer a Trump, dice, qué bien que este tipo se oponga a Trump. Pero así sí, usted lo tiene que saber. Es decir, le odian a Trump y no solo odian a Trump, es decir, hay una tradición antiamericana muy arraigada, es decir, y solo a Estados Unidos solo se le perdona, medio perdona, nunca se le perdona, cuando es pasivo. Sí. Que es lo que hacía aparentemente luego con sus guerras secretas Obama. Esa pasividad que ha llevado al mundo occidental al borde de una situación insostenible, ese desentendimiento, ese manejo de la política en Oriente Medio catastrófico, ese permitir e incluso incentivar, que está en sus propias declaraciones de su acción exterior, de que Irán se convirtiera en una potencia regional, porque era una potencia lógica que tenía que tener su ámbito de influencia, lo que ha llevado a que Irán se convirtiera en lo que se ha convertido, y a retrotraer bastante lo que es la acción exterior estadounidense, a pesar de que parezca lo contrario, bastante a las fronteritas suyas. Pero lo que permitiendo que sean permeables además a una guerra híbrida de inmigración salvaje. Y todo eso Trump intenta reconducirlo y devolver, digamos, la singularidad americana, la excepcionalidad americana de nosotros, el pueblo. Sí. Esto escribías lo de la obsesión. El otro día, puede ser con cualquier tema, pero el otro día hablaba con unos compañeros sobre la AfD, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y esto AfD quién es y tal? Y decía, la ultraderecha alemana. Y yo, o sea, ¿y por qué son ultraderecha? Y decía, sí, porque son racistas y homófobos. Bueno, tenían algunos elementos pero si yo no apoyo la AfD y tal, pero dice, son racistas, son homófobos. Y entonces yo digo, seguro, no sé quién es la líder, pero seguro que está casada con un nazi o algo así, ¿no? Mira, búscalo en Google, ¿no? Le salía la líder de la AfD y le salía que está casada, que tiene como pareja, o no sé si está casada o tiene pareja, a una mujer, es lesbiana, está casada con una mujer asiática de Sri Lanka, y ella misma ha sido inmigrante. Entonces yo no entraba a analizar la AfD. Yo lo que decía es, perdona, si te han mentido en esto, yo lo único que te digo es, mira un poquito, busca un poquito de información, porque te están diciendo cosas que son mentira. Como cuando a una amiga mía, alta funcionaria del Ayuntamiento de Madrid, me decía que me justificaba lo de Almeida, el 360 dichoso, el Madrid Central, diciendo que es que los niveles de contaminación en Madrid, y dije, busca los niveles de contaminación en Madrid, mi mejor recopilador
de datos, el mejor manejador de datos que yo conozco es una persona que es amiga tuya y que, en fin, Velarde Daoiz, ¿no? Sí, Velarde. Y entonces yo le mandaba los datos y decía, mira los datos de contaminación del Ayuntamiento de Madrid, de la Ciudad de Madrid, desde hace 40 El histórico, años. tienes que mirar. Han bajado, han Año tras mejorado año. brutalmente. Doña Carmen Carbonell, nosotros sí que mejoramos día a día, cada día más audiencia, cada día además pues una familia mejor avenida, la de los tuiteros, excepto esos canallas que me dicen que la sección de deportes no les gusta porque somos muy madridistas. No es verdad, hombre, no. Se ha llegado a decir incluso que es usted de la cuota catalana del fútbol en España. Había uno que me decía ayer que estoy al servicio del poder tradicional catalán. ¡No! Qué buen estreno. Hay que ver el éxito de Luis, porque hace nada no entendía nada de fútbol y ahora ya eso está en la en cuota las catalana. conspiraciones más notables. Sí, vamos, está a partir un piñón con Negreira, según ciertos oyentes. En fin, estas cosas que Qué pasan. progresión más fabulosa. Una cosa exponencial. Bueno, en cualquier caso, saben ustedes que llegados a este momento yo traigo la famosa tableta de chocolate de Matías López. Nosotros damos una tableta pues Que no es el chocolate del loro. No, es mucho mejor donde va a parar porque es el chocolate a la taza gourmet, en este caso con un 63% de cacao mínimo y además es de la variedad cacao criollo porcelana de Perú. Saben ustedes que este chocolate se lo pueden tomar tal cual, como si fuera un chocolate negro, una oncita, por ejemplo, después de comer, con el café, o lo pueden diluir, lo pueden tomar estilo chocolate a la taza, mezclándolo con leche. Y además, como no tiene ni espesantes ni harina, no es necesario hervir la leche, sino que basta con calentarlo y echar un par de oncitas. A mi hija le encanta ese chocolate. Ah, sí, ¿eh? Le encanta. Bueno, pues pero le encanta tomarlo tal cual. Don Javier, yo creo que está pidiendo Don Asís No, yo no pido la nada. tableta de chocolate. Creo que se la vamos a dar a él, Pues pero no a él, a la sino hija. a su Yo hija. no voy a negar a una niña. Hombre, claro. Nada, hombre, por aquí favor, solo van faltaría. utilizando cada vez peores subterfugios. Don Asís, para su hija, esta tableta de chocolate de dulces y chocolates Matías López. No, pero es verdad que le encanta. www.chocolatesmatiasLopez.es es la página web en la que pueden ver todas las variedades si quieren disfrutarlo, como lo va a hacer la hija de Don Asís Zimmermann. Bueno, Le voy a quitar yo el chocolate de la boca de una niña, además de una tierna infante de 25 años. Con la necesidad que tenemos de hijos, vamos a, Hombre, vamos a cuidarlos, los hay que tenemos. fomentar la Muchas natalidad gracias. y además a sus 25 años, pues yo creo que es momento de cuidarlos, ¿no? Que es Sí. cuando realmente más lo necesitan, el apoyo de los padres, aunque sea a través de estas tabletas de chocolate. Doy Ya- fe. Sí, que sí. Al final, cuanto más mayores se hacen, Más apoyo necesitan para ir por el es buen lógico, camino. porque los desafíos son también mayores. Sí, y además tienen que ir por el buen Claro. camino, así que nosotros vamos a intentarlo y desearle, por supuesto, lo mejor. La pregunta que lanzábamos hoy a la audiencia es: ¿cómo ve usted el futuro en comparación con hace 3 meses? ¿Son más optimistas? ¿Son igual de optimistas? ¿Son menos optimistas? ¿O directamente la de que no piensan en el futuro, que bastante tenemos con el presente, ¿no? En plan A de... ver, respondan, tertulianos. Yo soy más optimista. Soy moderadamente, soy un poco más optimista gracias hace al 3 meses. que hace 3 meses gracias a la victoria de Trump y a los datos que avalan la gestión de Milei y su influencia en nosotros, quiero decir. Pues don Bueno, Luis, ¿y la audiencia? división en el respetable, hay un 46% que es menos optimista. Menos optimista que Menos hace 3 meses. optimista. Hay un 25% que es más optimista y hay un 23% que está igual. Y hay un 6% que dice carpe diem y no piensan en el futuro. Así que ese 6%, pues nuestro más cariñoso saludo para que sepan que bueno, que quizás Bueno, habrá un está bien. mañana. Ojalá sea mejor, ¿no? Pero mañana seguro que va a haber. Nada está escrito. No, es que, bueno, ya ven ustedes que nos ponemos incluso filosóficos en este viernes. Comentarios en Twitter. Dolores Diz dice que es más optimista en el plano internacional e igual de pesimista en el nacional. Araceli, fíjense ustedes qué interesante esto que dice. Está preocupada, pero no por ella, que ella tiene su vida hecha, nos cuenta, sino que lo siente por sus hijos y por sus nietos. En las publicaciones de YouTube, lo que antes se llamaba en la comunidad de YouTube, en Radio Libertad, Marta Quirós dice que nos hemos acostumbrado a un sinvivir de sinvergonzonerías, a una falta de respeto al ciudadano, a que todo vaya al revés y que la cosa es muy triste, muy triste. En fin, mucho pesimismo por parte de esta oyente. Y termino con un comentario del chat de Cristina que dice: en España por ahora no ha cambiado nada, al contrario, vamos a peor. Bueno,
Dios mío, cuánta pedagogía optimista tengo que hacer todavía. Hombre, y por eso estamos nosotros regalando Yo- jamones, don Luis, para animar la cosilla. Bueno, Así está Radio Libertad. O con Yo jamón confío- se llevan mejor las penas, ¿no? Sí. confío Claramente. que en cuanto se convoquen las elecciones, que será dentro de no mucho, la gente entenderá que mi optimismo está fundado. Yo estoy fervientemente deseoso de que Luis, con su bola de cristal, haya visto el futuro, porque me encantaría. Me encantaría, de verdad. Ojalá, ¿En ojalá. en serio que no ven ustedes las elecciones próximas? No, yo es que con Sánchez me espero cualquier cosa. Es decir, si la cuestión es que intentar hacer un pronóstico con este personaje es absolutamente No, no, perder o sea, tiempo. Es decir, Sánchez no. Lo que no- le convenga. Yo solo veo unas elecciones si Sánchez pacta su impunidad. Solo. Y como no veo posible eso, ni deseable, ni nada, no lo veo. Sánchez no convoca unas elecciones para perderlas. No lo va a hacer. Y menos cuando Salvo, usted lo ha dicho, se ha pactado su impunidad. Exacto. yo es que de todas formas no sé por qué lo iba a hacer, porque si tiene toda la sartén por el mango, tiene todo el poder ahora mismo. No gobierna, Bueno. pero manda. Doña Ángeles Ribes dice: truco de a mi niña le encanta para llevarse el chocolate que ha usado Don Asís Timmermans, me lo apunto. No, pues es absurdo porque Don Ángeles se lleva siempre la tabla de chocolate solo, pero no es porque sea más inteligente, lista y buena intelectual que mucho mejor que yo, sino porque es más guapa, por eso se lo dan, no Bueno. nada más, ¿sí o no? Por supuesto, Doña Pues Ángeles es mucha Doña Ángeles. Pues eso. Muchas gracias, don Un placer. Javier Venegas. Recuerden, No tendrás nada y no serás feliz, el último libro imprescindible de No se don crea que lo Javier sabe todo, Venegas. igual algunas sorpresas. No, me lo quiero leer Don Asís y yo te Timmermans, leo mucho. muchísimas gracias. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere recordar que hay cuentos interminables. Buenos días, don Paco. Hay cuentos de nunca acabar, cuentos que nunca acaban empezando por yo te prometo, vótame. Buenos días, don Luis del Pino. Existe en mi tierra, en Málaga capital, un convento llamado el Convento de la Trinidad, también conocido como Convento Onofre, de los Padres Trinitarios Calzados, una maravillosa arquitectura del Renacimiento. Está catalogada como bien de interés cultural Patrimonio Histórico de España. En 2009, unos sondeos arqueológicos le han dado veracidad a que allí estuvo el campamento real de Isabel I la Católica, cuando la reconquista de Málaga en 1487. Se llamaba entonces Centro de Artillería. Pues bien, hace casi 50 años que está abandonado. Se intentó convertir en museo arqueológico. Incluso el dinero estaba ya librado por el gobierno, en aquel entonces, el gobierno central del Partido Popular. Pero el PSOE, desde la Sociedad Económica Amigos del País de Málaga, vinculado al PSOE, realizó una manifestación por el uso museístico de la aduana, hoy día Museo de Bellas Artes. Y digo yo, la aduana, donde entonces estaba el gobierno civil, no la iban a quitar. Y si te dan dinero, cógelo y que arreglen el convento de la Trinidad para museo arqueológico. Y ya después veremos qué hacemos con el Museo de Bellas Artes en la aduana. Era la época que tristemente gobernaba Manuel Chávez, Carmen Calvo, María Jesús Montero, Magdalena Álvarez. Los socialistas dijeron, el museo arqueológico en el convento no. Al poco tiempo anunciaron a bombo y platillo que en el convento de la Trinidad va a estar el Parque de los Cuentos. Efectivamente, un cuento, porque nunca se hizo. Se lo juro, búsquenlo por internet. Y es que el PSOE y muchos del PP viven del cuento de nunca acabar, mientras le sigamos votando. El lunes más y mejor, punto final.